Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ignacio Contreras y estaré encargado de dictar la primera parte de esta ya novena clase de nuestro ciclo sindical año 2020. La clase de hoy se titula Precarización laboral, trabajadores independientes y subcontratación. ¿Qué entendemos por precarización laboral? Esto puede referirse a un proceso o un estado en que las condiciones laborales son deficientes, indignas, que no alcanzan un estándar mínimo de protección. Estas circunstancias pueden darse por distintos motivos, ya sea por la flexibilización y o de regulación laboral, ya sea por crisis económicas o simplemente por falta de voluntad política por regular más profusamente materias que requieren la tutela del derecho laboral. Por ejemplo, hoy en día, la prestación de servicios por aplicaciones, ya sea Uber, Rappi, Pedido Ya, que de hecho el día de hoy, 6 de octubre del 2020, se acaba de dictar una sentencia en el Juzgado de Letras del Trabajo en Concepción, en la cual se reconoce expresamente la existencia de una relación laboral o de un contrato de trabajo entre un repartidor de Pedido Ya y la empresa. Así que tendremos que estar pendientes de las repercusiones que habrán con respecto a esta jurisprudencia. Y bueno, hasta hace no mucho, el mismo teletrabajo, que dadas las circunstancias de pandemia, se vieron en la necesidad, claro, de legislar sobre la materia, y gracias a eso pudo ver la luz la ley 20.220. Pero seguramente de no haberse dado estas situaciones tan atípicas, seguiríamos esperando una regulación al respecto. En Chile, particularmente, todos estos fundamentos de la precarización laboral, por supuesto que aplican, y pueden concentrarse en un hecho particular: la instauración del neoliberalismo en Chile por la dictadura y principalmente con la entrada en vigencia del denominado Plan Laboral de 1978 a 1979. El Plan Laboral consistió básicamente en dos decretos leyes impulsados por la dictadura, el 2756 sobre organización sindical y el 2758 sobre negociación colectiva, que tuvieron como objeto el modificar de raíz la estructura tutelar del derecho laboral e implantar de facto ciertas materias propias del neoliberalismo más extremo. Para enfatizar, y bien resumidamente, diría yo casi una pincelada, se pueden mencionar 4 pilares fundamentales del plan laboral. Estos son, primero, la negociación en la empresa, sin lugar a dudas. Al centrar la negociación colectiva únicamente en la empresa, se debilita la capacidad negociadora al no poder realizarla por rama productiva, la cual por supuesto es la mayor muestra de organización y de contrapeso que puede haber hacia un empleador. En segundo lugar tenemos el debilitar la huelga. Esto se demuestra, la verdad, en variados aspectos. Por ejemplo, al permitir el reemplazo en huelga, al restringir la paralización en casos bien amplios, o al entregarle la facultad al empleador del lockout o el cierre temporal de la empresa. Atribución que por cierto consistía en literalmente el poder cerrar temporalmente ante una huelga masiva con todo lo que eso implicaba, ya sea la capacidad de reunión de los trabajadores, la visibilidad que tiene su manifestación, que también es importante. Por ejemplo, cuando se dan estas manifestaciones o huelgas en el centro, en las tiendas de retail, se suele dar mucho eso. Y la visibilidad que tiene, diría yo que es parte importante de este proceso de huelga. O bueno, también puede mencionarse una cuestión más normativa, suspendiendo la relación laboral. Esto implicaba que, así como los trabajadores no prestaban su servicio, el empleador tampoco debía pagar las remuneraciones ni otros beneficios pactados debidamente. En tercer lugar, tenemos las modificaciones en cuanto a libertad sindical, la cual, si bien es innegable su carácter flexibilizador, sí es un tanto debatido. Concretamente, el plan laboral vino a liberalizar totalmente la afiliación sindical, permitiendo ingresar o salir de un sindicato en cualquier momento, permitiendo también la conformación de federaciones, confederaciones, etcétera, de manera mucho más simple. Ahora, ¿por qué mencionaba que esto es un tanto debatido? Básicamente porque existen dos posturas, las cuales reconocen pros y contras
en esta, entre comillas, extrema libertad sindical. Si bien el poder afiliarse libremente y crear los sindicatos y organizaciones que se estimen convenientes puede sonar muy democrático, y de hecho es una buena opción el tener alternativas, puesto que se disminuye la posibilidad de tener los denominados sindicatos amarillos o aquellos sindicatos con cúpulas fijas que atentan contra lo que una organización de trabajadores de esta índole busca y tiene como objetivo. Pese a esto, el dividir y fraccionar las fuerzas trabajadoras, lo único que logra es que éstas pierdan poder negociador, el poder de fuego en las negociaciones, y por tanto sus expectativas y posibilidades de lograr mejores acuerdos y ser una contraposición fuerte, robusta frente a la figura del empleador, se ve claramente mermada. Pero bueno, independiente de la visión que uno pueda tener con respecto a este punto, legítima ambas, por cierto, lo único claro es que el fundamento, al menos de la dictadura, y en específico de José Piñera, hermano del actual presidente, quien fue quien orquestó esta reforma, no era más que disminuir la capacidad organizativa obrera, puesto que según sus parámetros, la negociación, la huelga, la organización son un problema para la competencia empresarial y para la generación de emprendimiento. Finalmente tenemos la despolitización sindical, que básicamente era esta intención de socavar al máximo posible cualquier expresión política dentro de una organización sindical, puesto que para sus ideólogos era importante que el sindicato cumpla únicamente con sus fines y no se desvirtúe en algo más, aunque eso implique en el camino quitarles su calidad de sujeto o sujeta política a los y las trabajadoras. Ya para cerrar este punto de precarización, es imposible no mencionar, sobre todo en el periodo que estamos viviendo, la Constitución Política de 1980, puesto que en su artículo 65, entre las iniciativas exclusivas del presidente, esto es, aquellas materias que únicamente pueden ser objeto de un proyecto de ley emanado por el presidente mediante un mensaje, se encuentran aquellas que versan sobre los procedimientos de negociación colectiva y aquellas que tratan sobre seguridad social. Una de las tantas cosas que por supuesto hay que modificar en la nueva Constitución. Cuando hablamos de un trabajador o trabajadora independiente, o también trabajador o trabajadora a honorarios, tal como sea en el artículo 3 del Código del Trabajo, vendría siendo aquel o aquella que en el ejercicio de la actividad de que se trate no depende de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia. En otras palabras, es aquel o aquella trabajadora que desarrolla sus funciones, sus actividades laborales, de manera autónoma, sin responder a un empleador y sin tener, por otro lado, trabajadores a su cargo. ¿No? Entendámoslo como un trabajador libre. Ahora, necesariamente debemos hablar de precarización laboral en el supuesto de un trabajador o trabajadora independiente. La respuesta claramente es no. Alguien perfectamente puede trabajar de forma independiente sin que ello implique un menoscabo o una afectación de sus derechos o réditos económicos. El tema es cuando una relación de trabajo, un vínculo laboral existente en razón de un contrato de trabajo, se hace pasar por un contrato en horarios. Si bien la respuesta puede ser obvia, ¿cuál es el fin de hacer esto? Pues básicamente eludir, por supuesto, el cumplimiento de ciertas obligaciones que se tienen como empleador, tales como el feriado, las indemnizaciones por año de servicio, ante la eventualidad del despido, por supuesto, etcétera. Tal como habrán visto seguramente en la clase de contrato de trabajo, independiente de que exista un contrato de honorarios pactado, firmado y que se esté cumpliendo ya desde hace un tiempo considerable, el reconocimiento de una relación laboral puede y debe realizarse. Esto por mecanismos jurisdiccionales, por supuesto, y teniendo como fundamento principal el artículo 8 del Código del Trabajo, el cual consagra el principio de primacía de la realidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la clase número 9, precarización laboral, trabajadores independientes y subcontratación. Mi nombre es Pauleta Alvarado y soy la actual
subdirectora de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest. En esta sección de la clase hablaremos del estudio de la subcontratación, identificando su estructura, la responsabilidad de la empresa, derecho de los y las trabajadoras y, por último, algunas críticas a este sistema de precarización laboral llamado subcontratación. Para comenzar el estudio de la subcontratación, primero necesitamos saber en qué consiste. Por lo mismo, veremos en primer lugar la definición de subcontratación. Esta se encuentra regulada en el artículo 183 letra A del Código del Trabajo, el cual nos indica: aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Esta es la definición que entrega el Código del Trabajo, del cual podemos desprender una serie de cuestiones que será lo primero que lograremos identificar respecto a su estructura. Existen 3 participantes en la relación laboral, según lo que nos indica el artículo 183 letra A. Tenemos a el trabajador o trabajadora, la empresa contratista y la empresa principal. Más adelante identificaremos que existen distintos tipos de contrato dependiendo de la relación que existe entre uno y otro. Otra cosa que podemos identificar en base a este artículo es que deben ejecutarse los servicios y obras contratadas o pactadas por las empresas. Además, debe existir un contrato de trabajo y dependencia o subordinación por parte de los y las trabajadoras subcontratadas con la empresa contratista. Ya habiendo definido lo que es la contratación, es importante destacar que los artículos del Código del Trabajo de la subcontratación se encuentran agregados respecto de la Ley 20.123, la cual entra en vigencia el 14 de enero del 2007. Y además es importante destacar que, si bien existe esta ley, que es donde se regula la subcontratación, además existen algunos dictámenes de la Dirección del Trabajo que establecerán el sentido y alcance de la normativa de la subcontratación, como el dictamen ordinario número 141/5, el cual fija el sentido y alcance de los artículos 183 letra A, letra B, letra C y letra D. Ya habiendo distinguido cuál es la definición de subcontratación y dónde se encuentra regulada, es importante saber cómo se compone la subcontratación. Vamos a dividir la composición de la subcontratación en 2 partes. La primera son las partes de la relación laboral y la segunda, elementos de la relación laboral de la subcontratación. En primer lugar, tenemos las partes de la relación laboral. Existen, como ya lo habíamos mencionado en base al artículo 183 letra A del Código del Trabajo, que define subcontratación, existen 3 partes principales de la relación laboral, donde encontramos el trabajador, la empresa contratista, la empresa principal. Respecto a la relación que tienen las partes,
podemos dividirlas en dos grandes grupos. En primer lugar, la relación que existe entre el trabajador o la trabajadora con la empresa contratista, que se basa en un contrato de trabajo, y por otro, la relación que existe entre una empresa principal y la empresa contratista, el cual consiste en un contrato civil. ¿Qué es un contrato civil? Es un acuerdo que existe en este caso entre la empresa principal y la empresa contratista, la cual no es parecido ni nada a un contrato de trabajo, ni se rige por esas normas vistas con anterioridad. Esta se rige por el Código Civil, en donde ambas empresas acuerdan pagar un monto determinado por un servicio u obra determinada en aquel contrato. Por tanto, la empresa principal y la empresa contratista entre sí tienen una relación civil en donde se comprometen a realizar ciertas actividades por un monto determinado de dinero. Es importante destacar estos dos tipos de relaciones que existen entre las partes, ya que vamos a ver al final de la clase que una de las críticas principales que se le realiza a la subcontratación es respecto a justamente a que existen podemos subclasificar dos relaciones, una de contrato de trabajo y otra civil. Posterior a esto tenemos una segunda composición de la subcontratación y estos son los elementos de la relación laboral. Los elementos de la relación laboral los podemos distinguir principalmente en 5. El primero es un acuerdo contractual. Debe existir un contrato en donde se determinen los distintos servicios u obras que va a prestar el trabajador para la empresa principal. Eso es muy importante. Recordemos lo que ya habíamos establecido en la clase número 2 con el contrato de trabajo. Se debe determinar qué actividades va a realizar el trabajador o trabajadora y en este caso los servicios prestados para esta empresa principal. Como un segundo elemento encontramos que la empresa contratista debe actuar bajo su propio riesgo. Esto quiere decir que esta empresa debe cumplir con las actividades que ha pactado con la empresa principal y debe tener los medios necesarios para poder realizar esta actividad pactada, asumir su responsabilidad y los riesgos de la gestión empresarial por la actividad realizada que van a realizar los trabajadores y trabajadoras para esta empresa principal. Además, debe desarrollarse de forma específica la actividad pactada con la empresa principal y la empresa contratista debe dirigir y controlar la actividad que realicen los y las trabajadores. Acá me remito a lo que hablábamos anteriormente con la subordinación y dependencia que debe existir para con los trabajadores. En un tercer elemento de la relación laboral de la subcontratación podemos encontrar los servicios u obras contratadas deben ser permanentes. Esto lo establece el artículo 183, letra A, al final de aquella normativa. Ya esto, por tanto, las actividades y servicios pactadas con la empresa principal no pueden ser servicios discontinuos o esporádicos, deben ser permanentes en el tiempo. Como cuarto elemento de relación laboral, encontramos los servicios u obras que deben realizarse en la empresa principal. Esto se entiende que todas las actividades que se realicen o servicios
deben ser dentro del proceso productivo de la empresa principal. Es decir, independiente de dónde se encuentre la empresa corporativamente o cuántas sucursales tiene la empresa principal, él o la trabajadora subcontratada debe realizar su actividad pactada en algún lugar productivo de la empresa, el cual debe estar determinado en el contrato de trabajo. Por último, tenemos el quinto elemento, que se refiere a que el trabajador o trabajadora debe estar subordinada o subordinado a la empresa contratista. Esto es importante destacarlo, ya que él o la trabajadora tiene una relación solamente con la empresa contratista, más no con la empresa principal. Más adelante veremos que esta es una de las principales críticas que se le hacen a la subcontratación. Ya revisado los elementos de la relación laboral y las partes de la relación laboral, es importante saber cuáles son los derechos que tiene la empresa principal. Para ello, la empresa principal tiene 3 derechos o facultades que puede ejercer como empresa principal. En primer lugar, tenemos el derecho a la información. Esta consiste en la facultad que tiene la empresa principal para exigir a los contratistas y subcontratistas que acrediten el monto y el estado del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Esto se puede acreditar a través de un certificado que tiene como nombre el formulario 30-1, el cual se puede obtener en la inspección del trabajo o en la página de la dirección del trabajo. Este derecho de información que tiene la empresa principal está muy ligada con los otros 2 derechos que veremos a continuación. El primero de ellos, más bien el segundo, es el derecho a la retención. ¿En qué consiste este derecho de retención? Es la facultad que tiene la empresa principal para retener determinadas cantidades de dineros adeudadas a la empresa contratista por el hecho de que esta última, o sea, la empresa contratista, mantiene una deuda laboral o previsional con sus trabajadores. Esto por lo general sucede ya posterior a haberse verificado el certificado del pago de las teniendo el certificado del formulario 30-1, donde se verifica si se han pagado las previsiones de los y los trabajadores. Entonces, después de ello, la empresa principal puede ejercer este derecho que tiene de retención en contra de la empresa contratista, el cual va ligado con el tercer derecho, que es el pago por subrogación, el cual consiste que con el dinero retenido, la empresa principal realiza el pago de las deudas laborales y previsionales que tiene la empresa contratista con los trabajadores o la institución previsional, según ya sea el caso correspondiente. Por tanto, podemos evidenciar claramente que estos 3 derechos que tiene la empresa principal se encuentran íntimamente ligados unos a otros, y por tanto la empresa principal, desde del derecho a información y al verificar que existen deudas impagas hacia los trabajadores o a la institución previsional correspondiente, la empresa podrá actuar para que se restablezca los derechos que tienen los y las trabajadoras. Si bien la empresa principal tiene derechos, también tiene responsabilidades. Existen 2 responsabilidades que van a tener las empresas.
Primero encontramos la responsabilidad subsidiaria, que será exclusiva de la empresa principal, ya que la responsabilidad subsidiaria consiste en que la empresa principal se hace responsable por todas las obligaciones laborales y previsionales de los y las trabajadoras cuando la empresa contratista no cumple con ellas. Es decir, la responsabilidad subsidiaria hace alusión a los derechos anteriormente vistos, es decir, al de información, subrogación y de retención. Por otro lado, tenemos la responsabilidad de las condiciones de higiene y seguridad. En esta participa tanto la empresa principal y la empresa contratista o subcontratista. Esta responsabilidad consiste en que una obligación, que ambas empresas tienen en conjunto la obligación de disponer de todas las medidas de seguridad para proteger la vida y la salud de los trabajadores subcontratados a través de las reglas de higiene y seguridad de las empresas. Teniendo en cuenta que existen derechos para las empresas y ciertas responsabilidades de las empresas para con sus trabajadores, es importante también distinguir cuáles son los derechos que tienen los trabajadores. Los trabajadores tienen todos los derechos que son reconocidos en el Código del Trabajo, es decir, pueden formar un sindicato y por tanto negociar colectivamente, sindicalizarse, tener sus feriados, las remuneraciones, jornadas, etc. Sin embargo, cabe recalcar que estos derechos reconocidos por el Código del Trabajo solamente se ejercen en base a la relación que existe con su empleador directo, es decir, con la empresa contratista, ya que entre la empresa principal y los trabajadores no existe ninguna relación de subordinación ni dependencia ni tampoco un contrato de trabajo. Por ende, ellos no se rigen en base a esa relación laboral, solamente se rigen a la relación laboral que tienen con la empresa contratista. Esto último genera la gran crítica que se le hace a la subcontratación, las cuales veremos a continuación. De aquello se puede distinguir algunas cosas que también son importantes destacar y criticar a lo que es la subcontratación. Es importante realizar un análisis de que la empresa principal ahorra dinero con la subcontratación porque directamente no paga las obligaciones laborales o previsionales a menos que la empresa contratista no la haya pagado y se tenga que ejercer esta responsabilidad subsidiaria de la empresa principal. Es por esta razón que la empresa principal le conviene subcontratar porque se ahorra dinero de esta forma. Además, la empresa principal puede tener varios contratos de subcontratación con distintas empresas para distintas actividades o servicios, no existiendo un límite por parte de la ley para que la empresa principal pacte con una empresa subcontratista ciertas actividades o servicios para que realicen los trabajadores subcontratados. Además, realizando otro análisis de la parte económica de la empresa, la precarización de los sueldos de las y los trabajadores también tiene que ver por una cuestión económica o monetaria, ya que la empresa principal le paga un determinado monto de dinero a la empresa contratista y para esta última la empresa contratista es un negocio y por tanto
si bien debe pagar las remuneraciones de los y los trabajadores y las obligaciones laborales respectivas, también debe tener cierta ganancia. Y es por ello que siempre será más conveniente pactar una relación laboral directamente con la empresa principal que por un intermediario, que en este caso sería la empresa contratista. Esto identifica y nos hace evidenciar una de las grandes precarizaciones del último tiempo en el derecho laboral chileno, donde cada vez más se ve frecuentemente este tipo de contratación, evidenciando grandes precarizaciones de distintos derechos de los y las trabajadoras. Es por esto que es importante conocer a qué nos enfrentamos, en este caso saber cuáles son las cuestiones básicas y mínimas de la subcontratación, y es por eso que los invitamos a todos y a todos a reflexionar respecto a esta temática y buscar las posibilidades de un fin a la precarización laboral y por supuesto a lo que es el fin al subcontrato. Con esto nos despedimos y esperamos que la clase número 9, precarización laboral de trabajadores independientes y subcontratación, les haya gustado y sido útil, y nos vemos en la próxima clase del ciclo de formación sindical Clotario Blest, año 2020, de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest. Muchas gracias.